La nueva película de Spider-Man está cargada de acción, emoción y muchos amigables vecinos arácnidos. Si como a mí te encantó la película y te quedas al final de los créditos, probablemente te estarás preguntando el significado de la última escena. Hoy vamos a hablar del futuro de la franquicia y de Spider-Man 2099. Esta ciudad nunca fue tuya. Es mía. Si no destruyo el colisionador, ninguno tendrá un hogar a donde regresar. Recuerda que lo que te hace diferente ¡Vámonos! es lo que te convierte en Spider-Man. Al final de los primeros créditos, vemos la dedicatoria del estudio a Stan Lee y a Steve Ditko, los creadores de Spider-Man. Esa persona que ayuda a otros simplemente porque debe o tiene que hacerse y porque es lo correcto, es verdaderamente, sin ninguna duda, un superhéroe real. La cinta termina con esta cita del generalísimo acompañada de un agradecimiento a ambos personajes. Este fragmento, además del cameo de Stan Lee en la película, son extra especiales este año, pues es la primera película con personajes de Marvel desde la muerte de ambos creadores. Stan Lee falleció en noviembre, mientras que Steve Ditko en junio. Esta conmemoración en una película de Spider-Man es la mejor manera de despedir a ambos artistas. Dimensión abriéndose ahora. ¿Eres como yo? Eso es imposible. Ahora sí, hablemos de la verdadera escena postcréditos. Primero, escuchamos la voz de una mujer misteriosa. De acuerdo a los cómics, su nombre es Lila, y es la asistente holográfica personal de Miguel O'Hara, mejor conocido como Spider-Man 2099. Ambos pertenecen a una dimensión en el futuro creada para la serie Marvel 2099, y aunque ambos han aparecido en videojuegos y series, es su debut en la pantalla grande. Miguel es un gran genetista que vive en la Nueva York del futuro. Su realidad está dominada por la misma compañía que vemos durante la película, Ultimax, dirigida por Wilson Fisk, y que creó el portal entre dimensiones. En su universo, Miguel adquirió los poderes arácnidos en un intento de reproducir el código genético de Peter Parker que terminó en un accidente de laboratorio. Mientras tanto, en esta escena lo vemos controlando el viaje entre dimensiones y viajando a Marvel 1967, donde se encuentra con el Spider-Man de esta era y un cameo de Jonah Jameson. Which one? I don't care which one! Get them both! That man's an imposter. That man is the imposter. There can't be two Spider-Men. Let's take them both! ¿Qué significa todo esto para el futuro de la franquicia? Con ya una secuela confirmada y un posible spin-off de Spider-Man en camino, podemos ver una gran expansión de este universo en el futuro. Al parecer, Miguel es el único con la habilidad de viajar entre dimensiones, y esto, sumado a que Oscar Isaac interpreta su voz, nos deja con que será un personaje de gran importancia en las secuelas en camino. Aún es un misterio su rol, no sabemos si será un enemigo o un aliado de Miles Morales. Sin embargo, puede que responda algunas de las preguntas que dejó Spider-Man Into the Spider-Verse. Desconocemos el origen de la araña que le otorgó poderes a Miles. Tampoco conocemos el tamaño de Ultimax, que parece tener contactos con villanos de la talla de Scorpio y Doc Ock. ¿Será que volvamos a ver el Duende Verde en próximas entregas? Estos, sumados a los posibles peligros dentro de las diferentes continuidades del Spider-Verse, son temas bastante interesantes que pueden ser tratados en las próximas entregas. Posiblemente Spider-Man 2099 sea la respuesta a estas preguntas.